Lo presentábamos hace algunos minutitos nada más, tenemos el gusto de recibirlo aquí en nuestro estudio. Jorge Cosia es ex secretario de Cultura de la Nación. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá. Bueno, un evento muy importante, ¿no? La presentación de este libro, El Bombardeo, uno de los grandes momentos que ha vivido el peronismo en la República Argentina. Sí, en realidad un momento terrible que vivieron en principio quienes un mediodía de junio, de finales del otoño de 1955, salieron como cualquier otro día en una ciudad de Buenos Aires que tenía la misma cantidad de habitantes que tiene ahora. Creció el conurbano, pero la ciudad tenía la misma cantidad, y que de pronto se encontraron con que del cielo llovía la muerte, ¿no? Y es un hecho que en general cuando se cuenta el bombardeo de Plaza de Mayo, el mismo relato es como... cuesta ahondar en la idea de qué significa una ciudad abierta, bombardeada por fuerzas militares propias del mismo, porque hay muchos casos de bombardeos, todos lo sabemos, desde Hiroshima hasta Dresde o Guernica. En este caso, en muy pocas horas, la violencia del bombardeo generó una cantidad de muertos que habla de una violencia inusitada, ¿no? Se calculan 400 muertos, más de 1000 heridos. Así que es un hecho que, bueno... Sí, es de repente la guerra, porque además, independientemente del bombardeo en sí, estamos hablando de casi 40 aviones sobrevolando los cielos de Buenos Aires y uno o por lo menos se imagina qué puede haber sentido un ciudadano común que de repente se despierta de esa forma o sale a la calle y se encuentra con eso, con aviones y sí, bombas en pleno Buenos Aires. 12:40 del mediodía comenzó el ataque y terminó después de las 5 de la tarde el último ataque. Hubo ataques durante toda la tarde y no hubo más ataques porque el cielo estaba nublado. Si no, hubieran empezado a las 9, 10 de la mañana. El objetivo era matar a Perón, destruir la Casa de Gobierno, pero es evidente que había un objetivo mayor, que era dar una suerte de escarmiento a quienes sostenían ese proyecto. Y bueno, la conclusión es bastante simple, ¿no? Es la metodología que aplicaron cuando descubrieron que no podían ganarle en elecciones al peronismo. Porque poco antes, el año anterior, había habido una elección para vicepresidente. En ese caso, pues se había muerto el vicepresidente de Perón antes de asumir. Y el peronismo había ganado por más del 60% de los votos. En elecciones que nadie discute hasta el día de hoy, limpias. Y bueno, apelaron a esto y 3 meses después al golpe de gracia. Y luego siguieron. Porque en realidad el bombardeo a Plaza de Mayo no es ni más ni menos que el comienzo de una metodología de exterminio y de violencia que no reconoce límites, ni en niños, ni en mujeres, ni en civiles, ni, por supuesto, en la plaza... Sí, ni siquiera la guerra, porque la guerra también tiene códigos. Tiene reglas. Tiene reglas. Tiene reglas que son en general violadas y, sí, por sí, supuesto, sí. Hoy más que nunca, una bomba que se supone más ahora... Pero es curioso, porque la misma tecnología que hoy juega de una manera muy cruel, donde de pronto entra por una ventana un misil... El rol de la precisión. En la precisión, solemos ver hace muchos años el ataque al Palacio de la Moneda en Chile, donde no hubo muertos alrededor. En este caso usaron las fuerzas sublevadas contra el gobierno constitucional de Perón. No consiguieron bombas explosivas, bombas de demolición se llaman, y usaron bombas de fragmentación. Mayoritariamente, ¿qué son las bombas de fragmentación? Son bombas que servían, tal vez todavía se usen, yo no soy un experto, para campos de batalla. O sea, son bombas que al explotar lanzan esquirlas hacia todos lados. Sí, como una onda expansiva de... Tal cual, de o sea, para matar gente. Claro. Y como no consiguieron, la idea de matar a Perón y demoler la Casa de Gobierno quedó lastimada, pero no la demolieron. Si hubieran usado bombas de demolición, con 4 bombas la demolían. Usaron bombas de fragmentación, que por supuesto sirvieron para el cuerpo humano. Por eso hubo tantos muertos. ¿Cuántas bombas se tiraron, Jorge? Y se tiran 15 toneladas de bombas, se calcula en toneladas, 15.000 kilos de bombas. Y además metralla, es decir, se subleva luego una parte de la Fuerza Aérea de la Brigada de Morón, con unos aviones muy modernos para la época, los Gloster Meteor, aviones de reacción, que en algunos aeropuertos de la Argentina están todavía como adornos exhibidos. Armas que había comprado el gobierno y que se habían armado en Córdoba. En fin, miren la paradoja, ¿no?
se habían comprado con deuda que tenía Inglaterra con Argentina, como los ferrocarriles. Nos debía plata Inglaterra. Y el ejército argentino y la Fuerza Aérea era uno de los más poderosos y modernos de Sudamérica y tal vez del mundo periférico, del mundo no central. Argentina fabricaba aviones, armaba aviones y fabricaba aviones de reacción. Y los Gloster Meteor ametrallaban ahora, eran aviones diseñados para interceptar aviones. Ahora ese día interceptaron personas. Ese día salieron a la calle 50.000 trabajadores y, bueno, civiles a defender al gobierno. Y los Gloster, gran parte de los aviones, se dedicaron a ametrallarlos para evitar que tomen por asalto el Ministerio de Marina. Para los que conocen Buenos Aires, gran parte del combate se desenvuelve en un lugar que es como un triángulo. Está la Casa de Gobierno, el Ministerio de Defensa, y luego está, los voy a ubicar mejor, el actual Centro Cultural Kirchner, y enfrente el Prefectura, que era el Ministerio de Marina, un edificio vidriado. Y en ese triángulo se produce el ataque, por eso muchos muertos se dan en los trolebuses, palabras hoy que para los jóvenes son unos colectivos alimentados con energía eléctrica como un tranvía. Cuando digo tranvía también estoy hablando de un dinosaurio. Bueno, ahí se habla de que yo en la novela me cuido de mencionarlo porque no tengo documentación comprobable, porque en la lista de muertos no hay niños. Y es evidente que los oculta hasta el propio gobierno de Perón. Los muertos son de 15 años para arriba, y los niños me parece que el mismo gobierno intentó ocultar, porque para tratar de parar la escalada, ¿no?, de violencia, que fue, curiosamente, Perón, acusado de violento, de culpable, basta escuchar su discurso de ese día, porque a la noche hay quema de iglesias. En general se nos contó la quema de las iglesias y no se contó que fue después de esto, cosa que nadie puede justificar, la quema de las iglesias. Pero cuando uno escucha el discurso de Perón, nadie puede hacer responsable a Perón de esa quema, porque Perón verdaderamente hace un discurso pacificador. Incluso cuando está hablando hay todavía un ataque más. Uno de los aviones, incluso cuando no tiene más bombas, larga su tanque de combustible. Y luego los valientes pilotos que debutaron ese día se lanzaron sobre el río de la Plata y se escondieron en Uruguay, en Montevideo. Y todavía, así como Néstor Kirchner pidió disculpas por los excesos del terrorismo de Estado, un presidente que no tuvo nada que ver, pero pidió disculpas, o Cristina le pidió disculpas a Perú por el tráfico de armas de la guerra con Ecuador, todavía el Uruguay tal vez le deba al Estado uruguayo unas disculpas al pueblo argentino por haber refugiado a estos asesinos terroristas de Estado que usaron las armas de la nación contra el pueblo. O sea que son cosas que... lo importante es mantener la memoria abierta, ¿no?, de estos temas, porque la misma Estela... Yo pongo un epígrafe en el libro, donde Estela de Carlotto dice: si hubiéramos repudiado el bombardeo de Plaza de Mayo, también tal vez no hubiéramos tenido un 1976. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en toda esta investigación, Jorge? Hay cosas increíbles, es decir, cuando uno lea la novela va a pensar que muchas cosas son producto de mi imaginación afiebrada. Esas cosas son las más ciertas. Yo he sido muy prudente, porque la novela histórica requiere fuente histórica, pero deja un margen para imaginar. Yo lo llamo llenar la línea de puntos del camino entre la información histórica, ¿no? Y yo me cuidé mucho de que lo más duro no sea ficcional, que no quise golpes bajos. Por eso eludí lo del micro con los niños. ¿Y cómo es digo, más allá de la metodología investigativa que tiene el escribir un libro de semejante hecho histórico que nos ha marcado, que marcó nuestra historia? Digo, ¿cómo es también el caraturarlo como una novela? Porque no deja de ser una novela con sesgos con gran parte de realidad y de investigación periodística histórica. Pero encauzarlo como una novela. Pero también tenés que utilizar la imaginación, sí. tenés que buscar otros colores para condimentarlo. Sí, es un poco lo que insinuaba recién. La novela histórica es un género, bueno, en el caso del peronismo voy a dar... Perón y Evita. Claro, sí, Santa Evita, de Eloy Martínez y la novela de Perón. La novela de Perón. Yo la doy como ejemplo, está muy bien escrita, Sí, pero muy también es marcada, demuestra su no simpatía, por decirlo moderadamente, con el peronismo. Yo me cuido mucho porque mi simpatía con el peronismo es confesa, y entonces me cuido de eso, pero de cualquier manera todos escribimos desde algún lugar y desde una posición,
siempre. Aquel que dice yo soy apolítico, eso es una posición política. La objetividad. Totalmente. Pero yo me cuidé mucho. Y además en la novela hay también, marco algunos puntos críticos de lo que, sin culpabilizar a la víctima, algunos puntos que, digamos, de lo que yo considero errores políticos del peronismo de ese momento, ¿no? Porque yo no cuento el bombardeo en sí mismo, no es una película de guerra, claro. Cuento cómo se llega a ese punto, que el conflicto con la Iglesia, la muerte de Evita, cómo estaba Perón en ese momento. Ahora, ¿qué es lo ficcional? Lo ficcional es tomar personajes de basamento real y llenar los puntos entre los hechos reales y suponer acontecimientos. Yo, por ejemplo, utilizo un personaje de ficción mío, es un tío mío, que existió y que era colega de ustedes, era lo que se decía entonces un speaker de Radio El Mundo. Mi tío trabajaba de eso y hacía las noticias y era periodista también, porque los mismos speakers, como se les decía, recababan las noticias, y él cubrió el bombardeo y me lo contó cuando era chico unas 10 veces. Él venía, me lo volvía a contar y yo no le decía, ya me lo contaste. Y siempre me lo contaba igual. Y bueno, yo tomo a este personaje de mi tío, ya fallecido, y tomo muchos personajes verdaderos, y ni que hablar de la mayoría de los personajes son verdaderos. Y yo, por ejemplo, cuando yo digo Perón está en el subsuelo de la Casa de Gobierno, y cuento qué hace, tengo fuente histórica. Es decir, Pavón Pereira, uno de los grandes historiadores del peronismo, relata hasta cómo está vestido Perón ahí. Entonces yo de pronto, yo sé, por ejemplo, que allí estaba el viceministro de Marina, estaba con él. Y yo sé, por las fuentes, que el viceministro de Marina era golpista. Y estaba con Perón, estaba al lado. Y estaba para cubrir el golpe, porque si él se borraba, iba a deschavar el golpe. Claro. Entonces yo sé esas cosas, y no es muy difícil llenar todos esos puntos con relato, ¿no? Y uno imagina qué diálogos pueden haber tenido, ¿no? Jorge, recién mencionabas las dimensiones de los lugares donde ocurrió el bombardeo. Para los porteños quizás es totalmente cotidiano transitarlos, pero digo, en el momento en que vos te pones a diagramar la historia, a escribir la novela, ¿qué se siente caminar por esos lugares donde se supo que hubo más de 15 toneladas de bombas? Sí, se aflojan las medias. Sí, mi generación convivió durante mucho tiempo con ir a la Plaza de Mayo y ver las huellas del bombardeo, que durante mucho tiempo los mármoles del Ministerio de Economía y de la Recoba, que da sobre Paseo Colón, estaban marcadas por las bombas, por las metrallas, sobre todo. Faltaban pedazos enteros de mampostería. Durante el gobierno de Menem se tapó, porque yo no diría que se reparó el edificio. Estaría bueno que eso hubiera quedado, que hubieran quedado esas huellas. Es un juego de palabras interesante. Sí, estaría bueno que se tapó. Se tapó. El gobierno de Néstor Kirchner hace el primer reconocimiento en el 50 aniversario y se inaugura un monumento donde ahora está el Museo del Bicentenario. Y forma parte de la recuperación de la memoria del tema de esta última etapa. Es decir, de cualquier manera no había ninguna novela ni hay ninguna película sobre el tema. Lo que ha habido es libros de ensayos con muy buenas fuentes informativas que yo usé, así como usé diarios de la época, testimonios, documentales, imágenes, y hasta relatos orales, como el que cuento de mi tío, que durante toda mi infancia me contó. Él me describía siempre la imagen de una mujer que estaba tirada en la plaza con la pierna, perdón, no por la hora, pero con la pierna desprendida y con los ojos abiertos. Y él se acerca, yo lo cuento en mi novela, y él se acerca y la mira, pero ella está sin llorar, sin quejarse. Y él le dice, ¿qué puedo hacer por vos, hermana? Y ella lo mira y le dice, ¿qué vas a hacer por mí? Y pasó el tiempo y vino la era de Internet y ustedes pueden poner ahí y poner bombardeo Plaza de Mayo 55 y esa foto está. Está esa mujer en la misma posición en que me describió mi tío. Yo vi la foto sin verla y hoy es una de las fotos, así como la foto ya... Icónicas, digamos, es una foto icónica del bombardeo. Tengo entendido que esa mujer sobrevivió, por suerte, ¿no? Última, bien cortita. ¿Qué significa para vos en lo personal esta novela? ¿Qué aspiraciones tenés con ella? Mira, esta novela es un encuentro entre mis vocaciones más fuertes, más intensas, que es el compromiso político, el conocimiento de la historia y entender la historia fundamentalmente como la política del ayer en función de la política del hoy, para entender el presente y proyectar el futuro, y mi pasión por narrar, que la he ejercido
también por suerte con el cine, con la literatura, y así que digamos que no es fácil escribir una novela histórica, es mucho más fácil soltar la imaginación, claro, y delirar un policial. Y no tener que sustentar algunas cosas. Acá hay que trabajar mucho, pero bueno, fue apasionante y creo que, bueno, creo que sí sirve para que no olvidemos, para que no se repita, para que sepamos dónde está el huevo de la serpiente, para que se sepa que cuando no pueden ganarle las elecciones a un proyecto son capaces de cualquier cosa, tal vez hoy no de lanzar bombas de fragmentación, pero sí otro tipo de bombardeos. ¿Bombas mediáticas? Y por ejemplo, sí, desde ya, bombas que tienen un poder de daño, sin duda, no tan directo, pero uno se pregunta si acaso no hay daño en eso, y seguro lo hay, porque es un enorme poder y tiene una capacidad destructiva que está garantizada además por la libertad, porque este es un gobierno que tampoco no impide ni la difamación, o sea, no ha derogado cualquier posibilidad de que un funcionario se defienda de un acto difamatorio. Ya quedó, después se desmiente, pero ya está, ya se tiró la bomba, es irreparable. Yo creo que es útil tener memoria y poner el presente en un contexto más amplio que es el de la historia. Por eso hay quienes dicen, no andemos mirando para atrás. No se puede vivir mirando solo para atrás, pero es fundamental el espejo retrovisor, ¿no? Tanto como mirar para adelante. Totalmente. Bueno, para aquellas personas que quieran conocer mucho más sobre este libro, allí también, por supuesto, lo van a poder adquirir. Esto va a ser, es un nuevo encuentro, ¿no?, del ciclo Estación de Palabra, que es organizado por SADOP. Allí estamos viendo la portada del libro, El Bombardeo. Jorge Cosia va a estar allí a partir de las 20:30 en el Solar de las Artes, en calle 9 de julio 2955. Decíamos a partir de las 20:30 para conocer mucho más respecto, ¿no?, de esta novela con un gran sustento histórico. Y por supuesto escuchar tu palabra, Jorge, que realmente se nos ocurren un montón de preguntas más, seguro, por supuesto, pero estamos... yo hago TV y entiendo, yo siempre lo que me pasa a mí en mi programa es eso, ¿no?, que me da ganas de seguir y seguir así. De seguir, pero es bueno, compartido el sentimiento. Muchísimas gracias, Jorge. A ustedes. Continuamos con mucho más ATP, seguí comunicándote con nosotros al 0342-155-022-000. Vamos con algunos mensajes. El 033, bueno, comenta una situación de una radio de Lehman, que también se llama Nativa, respecto de este informe que Juan Manuel Berlanga nos mencionaba hace algunos minutos nada más y que seguramente el día de mañana lo vamos a continuar. El 004 dice, Vegetti no está jugando a nada, solo se tira al suelo, que haga banco junto a los otros dos, y Brown que lo acompañe un tiempo. Nos dice, che, muy enojada la gente de Colón, muy enojada la gente. ¿Hay algún favoritismo por alún equipo santafesino? ¿Le tiran más el corazón de Dios por Colón? Yo soy de San Lorenzo. De San Lorenzo. Ah, bueno, vienen bien. Sí, vienen bien. Venimos más o menos, porque a veces, viste, ir segundo y como estamos yendo, bueno, en fin, ni el Papa nos ayuda para alcanzar la boca.